tercera mesa del encuentro anual, el seminario anual de jóvenes investigadores. En esta mesa, que se titula Educación y Ciudadanía, va a ser moderada y cuenta con los comentarios del profesor Juan León, del Departamento de Economía de nuestra universidad. También es investigador del grupo de GRADE. Y tenemos en la mesa, contamos hoy día con 4 presentaciones de lo que ha sido el Fondo FEAPE. Para dar un marco, este seminario es la segunda vez que realizamos este seminario y el objetivo de este espacio es poder dar visibilidad a los esfuerzos de investigación que realizan nuestros recién egresados y predocentes, ¿no? Hay 2 fondos que coordina la facultad con este objetivo, que son con los apoyos del Vicerrectorado de Investigación, el que se llama FEAPE, que es el Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación de Estudiantes, que nosotros los canalizamos para apoyar a la conclusión de tesis. Este año se han financiado, se han otorgado 18 apoyos y en este seminario están presentando los resultados los 18 trabajos, ¿no? Son etapas, digamos, de acompañamiento que hacemos a los trabajos de investigación para lograr, digamos, el objetivo, que es la titulación y la conclusión de las tesis, y por eso este seminario es uno de los hitos, digamos, en el proceso de los fondos, que es tener ya los resultados de sus investigaciones para participar de un espacio, de un compartir oral, ¿no? De un seminario de presentación de resultados. En unas semanas también nos van a presentar ya los trabajos escritos, los trabajos finales, van a dar ya inicio a sus procesos de titulación, en el caso del FEAPE, lo que es el objetivo del programa, ¿no? Pero además de incentivar la investigación, que es un compromiso de la universidad y de la facultad, es importante visibilizar esos procesos de investigación. Y por eso desde el año pasado trabajamos este seminario, donde también participan, además de, como en el caso de las 4 participantes de esta mesa, beneficiarias del FEAPE, también hay el fondo que canaliza la facultad, pero que recibe apoyos de la misma facultad, del Departamento de Economía, Departamento de Ciencias Sociales y el Vicerrectorado de Investigación, para investigaciones de predocentes, ¿no? Entonces son nuestros 2 fondos importantes para promover la investigación y visibilizar los resultados y procesos de investigación en espacios como este seminario. Dicho eso, entonces, retomando que estamos en la mesa 3 y tenemos hoy 4 trabajos, 4 tesis, ¿no? 4 investigaciones de tesis que se van a presentar. La primera que va a presentar es Irinia del Carmen Vargas Velázquez, ella es de la carrera de Ciencias Políticas y su trabajo se titula Análisis de la implementación de la política de educación intercultural bilingüe, un acercamiento desde el rendimiento de los estudiantes de cuarto de primaria en las pruebas S durante el periodo 2012-2018. Está también en la mesa Ilenia Alejandra Tito Collantes, de la carrera de Economía, con su tesis titulada El efecto de becas universitarias en las expectativas salariales, evidencia el Programa Nacional Beca 18. Nos va a acompañar y está acompañándonos de manera virtual Andrea Isabel Ulloa del Castillo y Neri Rosaura, que está ahorita conectada, Neri Rosaura Rodríguez Lescano. Son ambas de la carrera de Economía y su tesis se titula La persistencia de la sobreeducación en los graduados universitarios en relación con el primer empleo. Y finalmente estará en la mesa Rubí Andrea Cutipa Rojas, de la carrera de Ciencia Política y Gobierno, también con su tesis titulada Ya estamos hartos de que los adultos hablen por nosotros. Análisis de la formación ciudadana de los niños y niñas y adolescentes en el CONA de la región Cusco del periodo 21-23. Paso la palabra entonces al profesor Juan León. Ya está, muchas gracias. Agradezco la invitación para participar el día de hoy en esta mesa y, digamos, estoy bastante contento de ver que se organicen por parte de la facultad eventos de este tipo, ¿no? Donde chicos recién egresados presentan sus trabajos de tesis y es un encuentro en cierta manera multidisciplinario, ¿no? Tenemos estudiantes de economía y estudiantes de ciencias políticas y gobierno. Entonces, bueno, la sesión de hoy va a estar interesante porque vamos a tocar temas de educación superior y temas de ciudadanía, ¿no? Vamos a estar viendo trabajos con respecto a lo que es el efecto que tiene la política de educación intercultural bilingüe. Vamos a ver el tema relacionado a lo que es Beca 18 y su efecto que puede tener en las expectativas.
Luego nos vamos a mover un poco con Andrea y con Rosaura al tema de la sobreeducación en el primer empleo para los egresados universitarios. Y cerramos con el estudio que nos va a mostrar Rubí relacionado a lo que es las voces un poco de los niños y las niñas con respecto a los temas de ciudadanía. Entonces, empezamos primero con Irinia. Irinia es egresada de Ciencia Política y Gobierno con un profundo interés en las políticas públicas, la educación y los derechos humanos. Ella nos va a presentar entonces el estudio, análisis de la implementación de la política de educación intercultural bilingüe, un acercamiento desde el rendimiento de los estudiantes de cuarto y primaria de la ESE, un análisis del 2012 al 2018. Entonces invito a Irinia para que pueda presentar su... Irinia, acuérdate que tienes 10 minutos, yo te voy a estar avisando, ¿ya? No, hola con todos y todas, muchas gracias por el espacio y a ustedes por estar aquí hoy en la Mesa de Educación y Ciudadanía. A continuación les hablaré acerca de mi investigación, como ya lo mencionaron, es acerca del análisis de la implementación de la política de educación intercultural bilingüe en el periodo del 2012 al 2018. Bueno, para empezar, el Perú es un país pluricultural y multilingüe en el que se hablan 47 lenguas originarias con diferentes grados de vitalidad y contacto con el castellano. Efectivamente, de acuerdo con el INEI, más de 4 millones de personas, es decir, 16% de la población, tiene como lengua materna una lengua originaria, y de esta cifra, más de 1.200.000 son niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Y ante ello, el Estado debe ser el garante del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la identidad cultural y el derecho a la educación. Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta que busco responder es la siguiente. ¿Qué factores de la política de educación intercultural bilingüe influyen en el rendimiento de los estudiantes de cuarto de primaria en las pruebas S? Entre otras preguntas, busco identificar cuáles son las tendencias de rendimiento académico durante el mismo periodo y responder a cómo se gestiona e implementa el servicio educativo desde las unidades de gestión educativa local. En esta lámina pueden visualizar mis objetivos, principalmente los que ya mencioné, que son identificar tendencias, analizar factores contextuales y de gestión, y finalmente prácticas de gestión y estrategias de implementación. Entonces, ahora, para darles un poco más de contexto acerca de la política, a lo largo de las últimas 5 décadas se han diseñado e implementado diferentes documentos normativos y de gestión que han podido materializar lo que es la educación intercultural bilingüe en el Perú, pero actualmente la política tiene como finalidad lo siguiente, que es garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad con la finalidad de construir un proyecto común, más democrático, y para ello tiene en cuenta estos 4 ejes. En primer lugar, como se puede visualizar en la lámina, está el de acceso a permanencia y el siguiente que es acerca de la propuesta pedagógica y el currículo. En tercer eje tenemos a la formación inicial y el servicio de los docentes y finalmente la gestión descentralizada de este servicio y la participación social en la EIB. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a analizar esta implementación a través de 3 conceptos teóricos importantes, pero dado que el tiempo es un poco limitado, me voy a concentrar en el principal, creo yo, que es la noción de calidad educativa. Bueno, este concepto está abierto a múltiples debates y existen diferentes enfoques para poder abordarlo. Los discursos al respecto van desde aquellos que pueden equiparar la calidad de los resultados de aprendizaje, la calidad con los resultados de aprendizaje, hasta aquellos que sostienen una visión mucho más amplia e integran diferentes aspectos, aunque siempre se priorizan algunos elementos. Pero para fines de esta investigación voy a utilizar particularmente el planteamiento de UNESCO, que como pueden ver en la lámina se compone de 5 elementos que se complementan entre sí y que son los siguientes. En primer lugar es la relevancia de la educación, es decir, qué se enseña y por qué se enseña, que tiene que ver sobre todo con los contenidos. En segundo lugar, tenemos a la pertinencia, que refiere a la capacidad de adaptación del sistema educativo para atender a las condiciones particulares de los estudiantes. Luego está la equidad, que apunta al cierre de brechas. La eficacia, que se concentra en el logro de objetivos y metas. Y finalmente la eficiencia, que tiene que ver con la gestión de recursos.
A continuación, en las siguientes láminas, bueno, presento algunas discusiones teóricas importantes, como es la de interculturalidad, sobre todo pensando en la pregunta ¿qué aporta el entendimiento de la interculturalidad para repensar una educación distinta? Y ante ello me baso básicamente en estos dos enfoques, que son la perspectiva pedagógica y política. También utilizo el marco del institucionalismo, particularmente el del análisis y desarrollo, que como pueden ver se trata de un ciclo de entrada, proceso, producto y retroalimentación, que más adelante se utilizará para explicar las estrategias de las UGELs. Bueno, para empezar con la revisión de la literatura, un breve vistazo es que existen ciertamente muchos avances y logros en el tema de educación intercultural bilingüe que se han plasmado en las últimas 5 décadas, sobre todo en un aspecto más legal y normativo. Sin embargo, esto no se ha podido evidenciar en la implementación, no se ha podido materializar en la implementación de la EIB, de manera que en comparación con otros países, como Bolivia y Ecuador, la implementación de esta política puede visualizarse bastante débil, discontinua y aislada del sistema educativo peruano. Al respecto del tema que nos confiere en esta investigación, he podido identificar 3 factores cruciales. Por un lado, están los factores asociados al contexto escolar. Como pueden ver en la lámina, me centro en infraestructura educativa, uso de materiales, composición de la plana docente y estrategias de gestión educativa desplegadas por los directores. Por otro lado, está el contexto familiar, que agrupa trabajos que se enfocan en temas de la influencia de la lengua materna, el apoyo familiar, la construcción de la identidad. Y finalmente, un factor más asociado al contexto institucional, sobre todo de gestión descentralizada, me centro en cómo estas instituciones pueden amoldarse a los objetivos, priorizar algunos temas y, bueno, desplegar ciertas estrategias. Con respecto a la metodología, para alcanzar los objetivos de esta investigación, el trabajo empírico de este estudio plantea un método que es explicativo, secuencial, mixto, con la finalidad de lograr una comprensión holística de la implementación de la política. De acuerdo con Creswell, este diseño involucra un proceso de 2 fases secuenciales, siendo la primera una de aplicación de enfoque cuantitativo y la siguiente de un enfoque cualitativo. Entonces, en primer lugar, se ha realizado un análisis econométrico que permite evaluar los resultados de la política a través de 2 modelos logísticos, uno para cada una de las pruebas, tanto en castellano como segunda lengua, como en lengua originaria, ajustados a la variable de tiempo, y se utilizan los errores estándares agrupados para ajustar las estimaciones en presencia de agrupamientos de datos por escuelas. Y con ello lo que se busca es estimar cuál es la probabilidad de que un niño de 4º grado de primaria perteneciente a una escuela EIB alcance un nivel de logro satisfactorio en lectura, dado que esta prueba solo se realiza en lectura y en 4º grado, y se emplearon datos de la ESE y el censo escolar para tener variables tanto a nivel de individuos como del contexto educativo durante los años 2012, 2014, 2016 y 2018, ya que la evaluación se realiza de manera interanual. En las siguientes láminas vamos a poder visualizar los modelos presentados para cada una de las pruebas. En este caso es el cuadro sobre los resultados de castellano como segunda lengua, y más adelante está los resultados en lengua originaria. En ambos casos se trata de 4 modelos, en cada uno de ellos se ha utilizado un método de selección de variables paso a paso, ya que nos permite determinar la influencia de múltiples predictores sobre una variable dependiente. Finalmente, nos hemos quedado con el modelo 4, ya que destaca por su eficiencia y balance general entre ajuste y simplicidad. Este modelo cuenta con 17 variables, entre ellas destacan algunas como lengua materna, sexo, área, el año, el tipo de gestión. Todas ellas responden a los ejes de la política, como ya hemos mencionado, algunos de ellos como infraestructura responden a acceso, y bueno, han sido seleccionadas estas variables porque cuentan con menos del, bueno, de acuerdo a la literatura, y porque cuentan con menos del 8% de datos perdidos. Entre los hallazgos principales se puede mencionar que tanto en ambas pruebas, en L1 y L2, que sería castellano como segunda lengua, confluyen fuertemente factores individuales como la lengua materna y el sexo del estudiante,
con factores del contexto escolar, como la conformación de la plana docente y el área de la institución educativa y el acceso a servicios básicos. Así, por ejemplo, podemos ver aquí en este gráfico cómo es que en L1 estudiantes con lenguas maternas como Aguajún, Shipibo y otras lenguas originarias muestran mayores probabilidades de alcanzar el nivel satisfactorio en L1, mientras que esta situación se revierte un poco en L2, donde son los estudiantes con lenguas maternas andinas quienes tienen mayores probabilidades de alcanzar el nivel de satisfactorio en esta prueba en comparación con sus pares, ¿no? Teniendo en cuenta estos resultados, se ha planteado los siguientes criterios para poder seleccionar el caso de estudio. Son el desempeño, sobre todo con las variables de lengua materna, el área de residencia y el sexo, y bueno, la población estudiantil y la viabilidad del caso. Con ello, siguiendo con la metodología planteada, se eligió el caso del pueblo indígena Aguajún, situado mayoritariamente en Amazonas, dada su dinámica particular, porque por un lado muestra mayores probabilidades de alcanzar el nivel de satisfactorio en L1, en lengua originaria, y tiene una tendencia a la mejora continua desde el 2012. De hecho, es el segundo resultado más alto después del quechua collao. Mientras que por otro lado tiene muy bajas probabilidades, de hecho es la menor, en alcanzar únicamente el 12% de los estudiantes con lengua materna Aguajún pueden alcanzar el nivel satisfactorio en castellano como segunda lengua. Y en ese sentido estos resultados pueden ir en contra de una tendencia, de lo que algunos autores denominan como una tendencia a la castellanización y un desplazamiento lingüístico hacia el español. Es por ello que se ha abordado este caso y bueno, como ya les dije, están ubicados mayoritariamente en la región de Amazonas. El 75% de comunidades se encuentran ahí y particularmente en Amazonas se encuentran en dos provincias, que son la provincia de Bagua, pero sobre todo en el distrito verde que ven ahí, que es Imasa, y el amarillo, que es Aramango. En Condorcanqui se encuentran en estos tres distritos, que son Río Santiago, Cenepa y Nieva. Aquí en las láminas he puesto un poco más el contexto, pero por el tiempo, bueno, básicamente puedo decirles que en Condorcanqui se encuentran los tres distritos más pobres del Perú y en todos los casos se tratan de escuelas primarias bilingües. Bueno, para cerrar, me gustaría robarles un par de minutos y básicamente es mi análisis y mis conclusiones acerca ya del nivel institucional, que son las UGELes, ¿no? Para empezar, estas son las tres UGELes descentralizadas que están a cargo del tema de la implementación de la EIB. En primer lugar tenemos a la Dirección Regional de Amazonas. Principalmente me enfoco en el área de gestión pedagógica, dado que mi pregunta es acerca del rendimiento escolar. Entonces, en esta área existen 14 especialistas, únicamente hay una especialista que ve el tema de EIB, y durante el periodo del 2012 a la actualidad en esta área han habido únicamente 4 directores, lo cual muestra una mayor estabilidad. Desde el 2016 hasta la actualidad es un mismo jefe de área. Y bueno, lo contrario ocurre con la dirección, ¿no? Que la dirección es un cargo de confianza, es un cargo político y es muy volátil, entonces existen 13 directores regionales y bueno, lo que siempre se menciona en esta dirección es que, al menos con todos los directores de gestión pedagógica que he entrevistado, es que hay muchos conflictos, ¿no? Entre lo que priorizan los directores, que es más como político, y los que quieren priorizar en el aspecto más pedagógico. Por otro lado, la UGEL Imasa y Condorcanqui tienen diferentes prioridades igualmente. En ambos casos, estas instituciones nacen con en muy diferentes momentos. Para empezar, Imasa nace más como un proyecto colectivo desde el 2014 y ha mostrado mucha participación social por parte no solo de la comunidad educativa, sino también de diferentes organizaciones. Y bueno, tienen 152 escuelas, 2 especialistas. Las prioridades de esta UGEL se centran sobre todo en la identidad cultural. De hecho, todos los jefes de todas las áreas hablan Aguajún, son bilingües, están titulados, mientras que en Condorcanqui
a pesar de que es una institución mucho más antigua, la extensión es muy amplia y en todos los directores que he podido, con los que he podido hablar, ninguno es Awajú, y bueno, ninguno habla la lengua originaria ni el One Piece. Y sus prioridades no se centran en la identidad cultural, más bien una de sus prioridades es como el autoestima y la convivencia escolar. Entonces, para cerrar, estas son mis conclusiones, que los resultados se deben sobre todo a esta interacción de los factores más contextuales e institucionales, que dan cuenta de parte de este contexto es el bilingüismo, ¿no? Y que los docentes, antes que todo, tienen que cumplir el requisito de la lengua originaria. Y que, bueno, en el aspecto más institucional existe todavía una falta de priorización de la EIB y del conocimiento de lo que es el enfoque intercultural. Gracias. Muchas gracias, Irini, acerca del trabajo. Creo que el tema de la educación bilingüe intercultural es un tema importante y que se debe trabajar más. Ahora, y bienvenida a la tesis, porque aporta bastante para este vacío que tenemos sobre la educación bilingüe. Ahora tenemos a Ilenia. Ilenia es bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica, se destacó en el 10º superior y fue beneficiaria de la beca BEAS. Es especialista en analítica avanzada y estrategia de negocios. Participó en el Congreso Anual de Economía 2024 en la categoría de Junior Research. Su trayectoria profesional incluye roles claves en Ferreiro Corp y actualmente en el Banco de Crédito del Perú, donde se enfoca en finanzas, gestión de proyectos y análisis de datos. Cursó especializaciones en Machine Learning y Deep Learning aplicados a finanzas en el QLab. Fue finalista en The Case Competition de la Universidad Católica, organizada por McKinsey, y participó en el CADE universitario del 2023, demostrando su compromiso con el desarrollo profesional continuo. Entonces ahora la dejo en línea para que nos hable un poco sobre Beca 18. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Como bien ya mencionaron, mi nombre es Ilenia y el día de hoy voy a exponer lo que viene a ser mi trabajo de tesis, que lleva como título el efecto de becas universitarias en las expectativas salariales, evidencia del Programa Nacional de Beca 18. En particular, la pregunta que yo me planteo para realizar mi investigación es la siguiente: ¿cuál es el efecto de Beca 18 en las expectativas salariales? Y bueno, el objetivo principal en sí es analizar la relación entre estas dos variables. Específicamente me centro en lo que viene a ser la convocatoria 2015. Más adelante voy a explicar el por qué. Y bueno, en cuanto al tema de la justificación, hay dos puntos centrales. En principio, bueno, que existe un vacío en el conocimiento. En el caso de Perú, si bien existen bastantes estudios sobre Beca 18, evaluaciones de impacto que realiza el Ministerio de Economía cada cierto tiempo, en ninguno de ellos se analiza la relación de este programa social y las expectativas salariales. Y sobre el tema de expectativas salariales, bueno, también es algo que es relativamente novedoso, al menos en lo que viene a ser la literatura peruana. Y por otro lado, también considero que este tema es relevante, dado que el hecho de ver el tema de la relación implicaría también ver si es que en efecto Beca 18, no sé, está mejorando las perspectivas económicas que tienen las personas, ¿no? Bueno, los estudiantes que acceden a este beneficio, ¿no? Y si es que pueden mejorarnos su visión sobre su futuro profesional, ¿no? En cuanto a los conceptos, yo entiendo, ¿no?, que hay palabras quizás un poco nuevas. Principalmente hay dos conceptos claves a lo largo de mi trabajo y que desarrollo. El primero de ellos es el tema de las expectativas salariales, que puede entenderse, digamos, de manera sencilla como las creencias que tiene una persona sobre el salario que espera ganar, ¿no? Digamos, yo termino la carrera de economía, ¿cuánto es lo que yo espero ganar, ¿no?, al terminar esta carrera? Evidentemente esto va a estar influenciado por diferentes factores, ¿no? El tema de mi nivel educativo, la experiencia que yo tenga, las habilidades, cursos adicionales que he llevado, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el segundo concepto clave de mi trabajo es el sesgo de las expectativas salariales.
Si bien en estadística entendemos por sesgo, digamos, tenemos otro concepto, en mi trabajo en particular, yo estoy entendiendo sesgo como la diferencia entre esas expectativas, estas creencias, menos, digamos, el salario promedio real, ¿no? Que es un dato, ¿no? Que te da el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Cuánto está ahorita lo que están ganando en promedio los economistas que egresan, ¿no? Bueno, los que están egresando, ¿no? Entonces, bueno, yo utilizo estos dos conceptos claves y que a lo largo de mi trabajo lo van a estar viendo. En cuanto al marco teórico, utilizo dos autores principalmente. El primero es Becker, que bueno, habla de la teoría de capital humano y define, ¿no?, capital humano como el conjunto de habilidades, conocimientos, experiencia laboral, que aumenta tanto la productividad como la capacidad para generar ingresos en los individuos, ¿no? Y por otro lado, esta teoría, digamos, ya ha llevado quizás un poco más al lado econométrico. Tenemos el modelo de inversión de capital humano de Wiswall y Safar, un modelo relativamente nuevo, en donde, digamos, lo más central, lo más importante de este planteamiento es que ellos reconocen, ¿no?, de que en efecto las distribuciones de estas creencias, ¿no?, que pueden tener las personas pueden ser incorrectas y sesgadas, ¿no? Puede ser de que yo piense de que a futuro, bueno, egresando a la carrera de economía voy a ganar 7.000 soles, pero que la realidad no sea así, ¿no? Y bueno, yendo hasta a la parte de la revisión de literatura, como bien mencioné, este tema de expectativas salariales, sí existe algunos estudios en Perú, pero se centra más que nada en cómo son las expectativas salariales de los jóvenes y la mayoría de casos creo que son de estudios de tipo más cualitativo que cuantitativo. Pero bueno, en síntesis, en esta parte, o sea, lo que veo es más o menos cuáles son estas variables que impactan a las expectativas salariales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, existen relaciones como el hecho de ser mujer implica de que tus expectativas salariales sean más bajas, ¿no? No sé, el hecho de venir de una familia con ingresos económicos altos implica también que tus expectativas salariales sean más elevadas, ¿no? Y bueno, ese es el primer punto de mi revisión de literatura, ¿no? En cuanto a las fuentes de información, y quizás acá ya explicando un poco el meollo de por qué escogí este tema y cómo nació, bueno, de por sí, o sea, yo reutilizo la base de datos que elabora el ministerio, que elabora el INEI por encargo del Ministerio de Economía. En esta base de datos, de por sí, bueno, el ministerio quería realizar una evaluación de impacto y en efecto lo hace, ¿no? Simplemente que yo observo que hay una variable interesante, ¿no?, que es el tema de las expectativas salariales. Y bueno, reutilizo esta base de datos para plantear este nuevo tema, ¿no?, que es mi investigación. Digamos que la variable expectativas salariales sale primero de esta fuente del INEI y la segunda variable importante, ¿no?, que viene a ser el salario promedio, sale del portal web Ponte en Carrera, que bueno, es administrado y fue creado, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo, ¿no? En cuanto al tema de la metodología, yo lo dividí en tres partes. En principio realizo un mínimo cuadrados ordinarios, en donde, bueno, mi variable dependiente viene a ser lo que es la variable sesgo en las expectativas salariales y veo cómo es que influye, sobre todo la variable beca, ¿no? O sea, evidentemente hay variables controles, pero me enfoco más que nada en la variable beca y veo cuál es esta relación, ¿no? Luego también lo que realizo, digamos, para reducir problemas que a veces tiene el MCO, es realizo un PCA, un Principal Components Analysis, y como tercer punto, o sea, bueno, no un tercer paso, pero sino un tercer punto de metodología, realizo un Propensity Score Matching, para ver, ¿no?, ya digamos de forma más eficiente cómo es este efecto, ¿no?, o esta relación. En cuanto al tema de los resultados, bueno, de por sí esta sección es la que todavía continúo afinando con lo que viene a ser mi asesora y mi coasesora, pero digamos como un primer vistazo en cuanto al mínimo cuadrados ordinarios, encuentro que existe, ¿no?, una relación positiva entre lo que viene a ser el obtener la beca y aumentar el sesgo, ¿no? Y si lo vemos de manera segmentada, tanto en la parte de institutos como universidades, bueno, se cumple y es mayor, ¿no?, en el caso de universidades, que en síntesis quiere decir, ¿no?, que si el postulante obtuvo la beca, en el caso de una universidad van a tener expectativas salariales, o bueno, van a tener un sesgo en las expectativas salariales
alto, ¿no? Que en este caso, como es positivo, se dice, ¿no? Que está sobreestimando, ¿no? Bueno, esto lo realizo en MCO, en PCA, y también en lo que viene a ser el Propensity Score Matching. En el caso del Propensity Score Matching realizo dos técnicas de emparejamiento. La primera de ellas es del vecino más cercano y la segunda es del método de Caliper. Bueno, en ambas obtengo, digamos, estas mismas relaciones, o sea, son congruentes entre sí, a pesar de que el número que me sale en cada caso es distinto. Pero como bien menciono, ¿no? O sea, todavía estoy afinando parte del trabajo, sobre todo en el tratamiento de las variables, porque si bien o sea, estoy utilizando una fuente de datos que fue elaborada por el INEI, digamos que no tiene el nivel de limpieza que probablemente tenga el ENAU, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, el tema de las limitaciones, tengo ahorita dos principalmente. El primero es, y el más evidente, y la razón por la que tampoco hice una evaluación de impacto, porque ese era mi propósito al inicio, es que no tengo el puntaje exacto que obtuvo cada estudiante, ¿no? Independientemente si obtuvo o no obtuvo la beca, no tengo el puntaje exacto, bueno, ni el puntaje desglosado, ¿no? A lo mucho lo que puedo hacer y que sí hago es tratar de inferir 3 puntos de los 6 criterios que se utilizan, ¿no? Para ver si el estudiante obtiene o no obtiene la beca, ¿no? Y bueno, como segundo punto es que en el caso como esta fuente de datos no está de manera pública, o sea, si ahorita lo buscan en internet no lo van a encontrar, lo tuve que solicitar y este proceso de solicitarlo demoró aproximadamente 2-3 meses. O sea, yo planteé mi investigación pensando en que las variables expectativas salariales estaba como una variable numérica, pero al momento de que, bueno, el INEI me entrega la fuente de información, me doy cuenta de que no es una variable numérica, ¿no? Sino es una variable categórica. Y evidentemente, ¿no? Para continuar con el trabajo, lo que hice y bueno, lo que también me propuso mi asesora para hacer es imputar, ¿no? El valor. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, si el rango iba de, no sé, expectativa entre 500 a 1000 soles, imputar el valor de en medio, ¿no? Y eso en sí es lo que hago, ¿no? Evidentemente esto es una limitación porque no era lo que inicialmente yo tenía pensado para mi trabajo, pero bueno, es lo que tuve que hacer, ¿no? Y de por sí, o sea, espero seguir mejorando sobre todo el tratamiento de algunas variables que son un poquito, algunas tienen distribuciones un poco medias extrañas, entonces espero seguir afinándolo para poder sustentar este año, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias. Muchas gracias, Ilenia. Ha sido interesante ver un poco acerca de esta diferencia en las expectativas y lo que sucede en la realidad, ¿no? Eso se puede ver en diferentes estudios que se hacen sobre los sesgos que hay al momento de ver este tema en educación y con el tema beca 18, las expectativas que genera. Ahora tenemos a Rosaura y Andrea que nos van a presentar el estudio sobre educación en el primer empleo para los egresados universitarios. Rosaura es bachiller en Ciencias Sociales, con mención en Economía. Sus áreas de interés principales incluyen el desarrollo económico y el análisis de datos. Actualmente trabaja como asistente de investigación en el Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica de la Pontificia Universidad Católica, colaborando con la elaboración de artículos académicos. Previamente trabajó en el área de estudios económicos de Macroconsul. Y Andrea es bachillera en Ciencias Sociales con mención en Economía. Se desempeña actualmente como asistente de investigación en el Grupo de Análisis para Desarrollo GRADE. Realizó sus prácticas preprofesionales en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica, desempeñando el cargo de asistente de laboratorio de Economía Experimental, el LEX de la universidad. Sus temas de interés se centran en educación, economía laboral, diseño de experimentos y métodos cuantitativos y cuasi experimentales. Bueno, entonces dejamos con ustedes a Andrea y a Rosaura para que les presenten el estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Ok, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿se puede ver la pantalla?
No escucho. Hola. Sí, ahora recién. Ajá, ok, ya empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra tesis, que se titula La persistencia de la sobreeducación de los graduados universitarios en relación con el primer empleo en el Perú en el 2009 al 2014. Primero queremos definir el problema que estamos estudiando, ¿no? Que es la sobreeducación. Esto sucede cuando el nivel educativo obtenido por un trabajador está por encima del nivel requerido del puesto de trabajo que ocupa. La importancia del problema radica en que es importante saber que es un grave problema porque conduce a una infrautilización del capital humano, a bajos ingresos e insatisfacción laboral. Asimismo, se desperdician recursos educativos invertidos en obtener más nivel educativo superior al requerido. En el Perú, el problema de la sobreeducación comenzó a tomar importancia en la literatura nacional a raíz de una gran expansión de universidades que se dio tras el decreto legislativo 882 en 1996, lo que aumentó el acceso a este nivel educativo en el país. Esto a su vez incrementó a los trabajadores con educación, con este nivel educativo en el país. Aumentó a los trabajadores con educación superior en el mercado de trabajo en las recientes décadas. Sin embargo, esta expansión de la oferta en el mercado laboral no estuvo acompañado de una adecuada supervisión de la calidad de las universidades, lo que pudo provocar distorsiones en el mercado laboral como este problema que estamos estudiando. Por eso, nuestra pregunta principal de interés es: ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador con educación universitaria permanezca sobreeducado durante sus primeros años en el mercado laboral, luego de un primer empleo al egresar para el que estaba sobreeducado? Es decir, nuestro objetivo es estudiar cómo la sobreeducación en el primer empleo de los jóvenes universitarios al egresar provoca una incidencia en el mismo problema entre 2 o 5 años después. Y nuestra hipótesis es que efectivamente va a haber una mayor probabilidad en recaer en el mismo problema si es que comienza con este estado de sobreeducación en su primer empleo. Las preguntas secundarias van ligadas a lo que hemos encontrado en la literatura peruana. Queremos saber o comprobar también esta incidencia de la sobreeducación en aquellos trabajadores que son de humanidades, ciencias sociales o educación. Queremos saber si afecta a aquellos que provienen de universidades privadas y o de baja calidad, y si hay diferencias de género en esta persistencia. Nuestra fuente principal de datos es la Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades del 2014, realizada a egresados de 21 a 30 años, en total fueron 10.560, procedentes de 92 universidades públicas y privadas del Perú. Esta fuente de datos es importante para nosotras, a pesar de su antigüedad, porque está especializada en la población que queremos estudiar, que son los graduados universitarios. Además, sabemos y estamos recalcando mucho que este problema es más importante o es más perjudicial para este grupo de personas. También con esta encuesta podemos construir una medida que ha sido muy poco utilizada en la literatura peruana, que es la medida subjetiva. Bueno, los filtros que utilizamos para poder estudiar la problemática fueron que sean egresados hace 2 o hasta 5 años, solo aquellos que contestaron las preguntas del primer empleo, y aquí se reduce bastante nuestra muestra, porque la mayoría, casi la mitad, todavía seguían en su primer empleo. Entonces no tenemos información más allá del empleo del 2014, que sería su primer empleo de la persona. La diferencia también entre el primer empleo y el empleo del 2014 debe ser entre 2 y 5 años, y que solo tiene universidad completa. No queremos estudiantes o trabajadores con universidad con algún posgrado, ¿no? Y esto para homogenizar nuestra muestra. En total, nuestra muestra se reduce a 2.140, que es el 20% más o menos del total de encuestados. Asimismo, este trabajo pretende aportar a la literatura que compara la magnitud del problema de la sobreeducación a través de distintas medidas. Por ende, usamos 3 medidas.
La medida subjetiva, que la obtenemos directamente con la encuesta que les acabo de explicar. Y las dos medidas subjetivas, que es la de CLOG y de GRIP, para las cuales utilizamos dos bases de datos extra, con las cuales obtenemos indicadores y podemos utilizarlas para medir la sobreeducación objetivamente. Se hizo el análisis de consistencia entre las medidas y encontramos una baja consistencia con las medidas subjetivas. Entonces, vamos a partir de ahora solo a mostrar resultados con la medida subjetiva porque es la medida principal de nuestro estudio. La metodología que utilizamos es el efecto promedio del tratamiento de los tratados con el método de emparejamiento de puntaje de propensión ajustado a un entorno dinámico. Más adelante voy a explicar eso de entorno dinámico. Se opta también por utilizar una coincidencia de kernel, imponiendo el soporte común y un ancho de banda de 0.05, estimado con un probit con el comando psmatch2 en Stata. La variable de tratamiento que usamos, que construimos es el estado del primer empleo, ¿no? Si está sobreeducado es 1 y si está desempleado es 0, tras haber egresado. Todavía estamos analizando en el tratamiento el estado del primer empleo. Y en la variable de resultado ya analizamos la situación laboral de la persona, pero al 2014, tras haber pasado unos años, ¿no? Esto, 1 sería si no está sobreeducado y 0 es si está sobreeducado. Cuando hablamos de esto del entorno dinámico, nos referimos a que definimos el tratamiento en 3 ventanas de tiempo. Entre 0 y 3 meses tras la graduación, entre 4 y 6 meses y entre 7 y 15 meses. A continuación, mi compañera Rosaura les va a comentar los resultados hasta el final. Para responder a las preguntas secundarias de investigación, nosotros clasificamos en 4 categorías a los egresados. Primero, son los que permanecen en condición de sobreeducación desde su primer empleo hasta el actual. El segundo grupo está compuesto por los que están sobreeducados solamente en el primer empleo. El tercero, por los que están sobreeducados en el empleo actual. Y finalmente, los que nunca estuvieron sobreeducados. En el gráfico 1 se muestra solamente a los egresados que permanecen en condición de sobreeducación. Entonces, podemos ver que entre los egresados que provienen de una universidad de baja calidad, el 41% permanece en esa situación de sobreeducación. Y en líneas generales, este gráfico nos muestra que la población más afectada son las mujeres, los que estudiaron una carrera perteneciente a un campo de agropecuaria y veterinaria, de ciencias sociales o de educación en humanidades. Luego, con respecto a la gestión de la universidad, los más afectados son los que provienen de una universidad pública o privada societaria. Con respecto a los resultados empíricos, bueno, acá vemos que nuestros resultados están siendo consistentes con la hipótesis de la trampa, que básicamente indica que las personas que aceptan un empleo en condiciones de sobreeducación están más propensas a permanecer en esa sobreeducación en un empleo posterior, ¿no? Nuestros resultados, por ejemplo, acá las personas más afectadas son las que esperan en el desempleo, en búsqueda de un empleo adecuado entre 4 y 6 meses, ya que se genera una disminución de 27% en la probabilidad de encontrar un empleo adecuado o no sobreeducado. Luego, con respecto a la corroboración de la robustez de nuestros resultados, aplicamos un análisis de sensibilidad que es propuesto por Ichino. Entonces, básicamente lo que hace este análisis de sensibilidad es generar un componente no observable que va a simular un factor de confusión y que sea sensible a las desviaciones del supuesto de independencia condicional. Nuestros resultados muestran que esas diferencias están siendo menores al 1%, por lo cual podemos indicar que nuestros resultados están siendo robustos bajo este método. Con respecto a nuestras conclusiones, encontramos que los resultados tienen más consistencia con la hipótesis de la trampa, como había señalado. Y por otro lado, tanto la baja calidad como la educación recibida y la falta de puestos de trabajo altamente calificados son los que contribuyen más con la persistencia del problema. Finalmente, encontramos 3 limitaciones potenciales en nuestro estudio.
Primero, es que no se puede identificar a los sobreeducados por habilidades o capacidades como se han hecho en investigaciones internacionales. Entonces, con esto no podemos medir la sobreeducación de manera genuina o por un desajuste de habilidades. Y solamente tenemos una sobreeducación medida mediante el nivel educativo. Luego, uno de los supuestos críticos para identificar el efecto causal es el supuesto de independencia condicional. Pero, sin embargo, la encuesta del ENEU no cuenta con algunas variables, como la motivación de obtener mayores calificaciones. Y, por último, se construyen dos medidas objetivas con fuentes de datos externos al ENEU para medir la persistencia de la sobreeducación y de esta manera se comparadas con las medidas objetivas, pero los resultados no fueron significativos. Hola. Sí, parece que se le... Sí, ya terminamos. Gracias. Muchas gracias, André y Rosaura. Creo que el tema de la sobreeducación es un tema bastante importante, más aún, digamos que estamos acá en la sala con bastantes egresados universitarios, ¿no? Entonces es importante conocer un poco cómo son estas dinámicas y esta persistencia en la sobreeducación, y más que nada en el primer empleo, los efectos que tiene por género que nos muestran Andrea y Rosaura. Bueno, ahora nos toca la presentación de Rubí Cutipa, que nos va a presentar su estudio que está relacionado con la formación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes. Rubí es recién egresada de Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trayectoria se ha centrado en la investigación y gestión de proyectos sociales, con un enfoque particular en la participación de niñas, niños, niñas y adolescentes. Resalta por adoptar un enfoque multidisciplinario que combina la ciencia política, la gestión social y el análisis de datos, permitiéndole abordar problemas complejos desde diferentes perspectivas. Rubí ha trabajado en el JICA, o en Japan International Cooperation Agency, y ha colaborado en iniciativas en Sinfonía por el Perú, SOA Perú y CARE Perú. Además, ha participado en voluntariados que fortalecen la equidad y la inclusión, y ha sido parte de hackatones, como la primera hackatón de la Contraloría General de la República y el Reto Perú Tech del Ministerio de la Producción, donde generó soluciones innovadoras para desafíos sociales y ambientales. Actualmente Rubí está ejecutando un proyecto de agroecología llamado Tierra Viva en Ayacucho, el cual ganó un fondo de la Fundación Magnite y ha sido beneficiaria del fondo concursable para el trabajo de campo en regiones de la Facultad de Ciencias Sociales. Luego, Rubí cuenta con un profundo interés en la infancia y juventud, sostenibilidad, protección del medio ambiente y las relaciones comunitarias. Aspira a liderar proyectos que promuevan la equidad y la inclusión, contribuyendo al bienestar social a través de su trabajo y investigaciones que realiza. Muchas gracias. Bueno, Rubí, a ver. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Gracias por asistir a este evento. Es interesante que puedan interesarse en varios temas, especialmente educación, ciudadanía. Para seguir con mi tema, esta es titulada "Ya estamos hartos de que los adultos hablen por nosotros, análisis de la formación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes en el CONA de la región Cusco del periodo 2019-2023. En un inicio fue 2021 a 2023, pero por temas de las entrevistas, ya que yo estoy trabajando con niños, tuve que iniciar desde el 2019, ¿no? Y ahí hay un cambio. ¿Por qué he decidido elegir este tema? Primero, estamos frente a una crisis democrática, evidentemente, y como segundo punto, según Aldeas Infantiles SOS Perú, en una investigación menciona que Cusco es la segunda región con casos de NA en desprotección familiar después de Lima. ¿Por qué no elegí Lima? Porque una colega ya realizó un estudio justamente del CONA en Lima, entonces yo investigué qué otras regiones con desprotección familiar se podría investigar y que sean unas regiones grandes, con diversas dinámicas culturales y económicas, ¿no? En este caso elijo Cusco y me cuestiono cómo se aborda la participación política de los niños, niñas y adolescentes y de qué temas hablan en ese contexto de desprotección familiar, ¿no?
Por otro lado, contextualizando un poco más en el ámbito institucional y constitucional, el adultocentrismo es un problema justamente que abordo como problema estructural en mi tesis, ya que perpetúa la exclusión y la falta de representación de las voces y perspectivas de los niños, niñas y adolescentes. En esa línea también existen pocas investigaciones en las ciencias sociales que combinen la participación política de niños, niñas y adolescentes, ya que muchas investigaciones cuando relacionan el tema de la ciudadanía y una ciudadanía activa en la política, se centran en la ciudadanía adulta. Y ese es un problema, ya que los niños, niñas y adolescentes también deberían tener un espacio de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que justamente en el artículo 12 menciona que el niño tiene el derecho a ser escuchado y a expresar opiniones libremente, y que estas opiniones sean consideradas seriamente en la toma de decisiones y que los gobiernos aseguren la realización de estos derechos, ¿no? En ese sentido, los estados que forman parte de esta convención, en el caso peruano se materializó en el CONA. El CONA es el Consejo Consultivo de Niñas, Niñas y Adolescentes, y existen en 3 niveles, en el nivel distrital, regional y nacional. Y el primer CONA en el Perú se realizó en el año 2011 en el gobierno de Muñoz, en el distrito de Miraflores, y fue escalando hasta el nivel nacional hoy en día, ¿no? Hasta el año 2020 se tiene registrado que existen 569 CONAs a nivel nacional. Bueno, aquí ya expliqué un poco más por qué elijo Cusco. Estoy abarcando desde el periodo 2019-2023, y en Cusco el número de CONAs que existen actualmente a nivel distrital son 112 consejos, y está también aumentando de acuerdo a la gestión institucional del gobierno regional de Cusco. Ahora, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera la experiencia de niños, niñas y adolescentes en el CONA de la ciudad de Cusco en el periodo 2019 al 2023 contribuye a su formación ciudadana? Como hipótesis, planteo que existe la oportunidad de influir o participar en la toma de decisiones, aunque sea en un plano consultivo, puede brindar a estos niños, niñas y adolescentes una sensación de empoderamiento político. Este sentimiento de tener voz y voto en asuntos importantes puede incidir de manera positiva en su percepción sobre la eficacia y relevancia de la participación política en su formación ciudadana. Tengo 2 objetivos principales, los cuales los divido por capítulos en mi tesis. El primero, describo la participación de estos niños, niñas y adolescentes en el CONA, en la ciudad de Cusco, mediante un análisis de las estructuras participativas en el gobierno regional de Cusco, es decir, realicé entrevistas a los funcionarios que trabajan en el gobierno regional de Cusco, que se encargan de la dirección de niñas, niñas y adolescentes, para saber cómo estructuran esta participación o gestionan esta participación política en el CONA, ¿no? Posteriormente analizo cómo las actividades en el CONA y el entorno del CONA influyen en el desarrollo de la autonomía y participación ciudadana, entre otros aspectos relacionados con la formación ciudadana de este grupo etario en particular. Bueno, previamente ya expliqué un poco sobre mi justificación. Ay, no me olvidé pasar. Sobre mi justificación, y es que no existen muchas investigaciones de la formación ciudadana o empoderamiento político de niñas, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, como mencioné al inicio, existe una investigación de una colega que investigó el tema del CONA en Lima. Todavía falta explorar cómo funciona el CONA en otras regiones del Perú, ¿no? Y justamente mi tesis incentiva que existan otras investigaciones en diferentes partes del Perú para que se puedan visibilizar no solamente el impacto o la influencia del CONA en la vida de los niños, niñas y adolescentes, sino que también visibilizar estas limitaciones para que estos espacios puedan mejorar, ¿no? Ahora, sobre mi marco teórico, yo me centro en 4 puntos. El primero es la relación entre ciudadanía y democracia, luego la formación ciudadana, posteriormente la participación política de niños, niñas y adolescentes, y después me enfoco en la agencia de los niños, niñas y adolescentes. Lo que más resalta en mi marco teórico es la agencia de los niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces se cree, y también al iniciar la investigación yo creía que el término de preciudadano o preciudadana se le debe atribuir a los niños, niñas y adolescentes, pero no es así, porque ellos no son prepersonas o prehumanos, sino que son personas que ya tienen una agencia que necesita empoderarse y visibilizar más, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, Leverse en una investigación justamente menciona que la relevancia de la infancia está profundamente entrelazada con las narrativas que las sociedades construyen sobre ella. En este caso, son las narrativas que nacen desde esta concepción ideológica del adultocentrismo, ¿no? En lugar de enfocarse en el presente de los niños, a menudo se les valora en función de su potencial futuro. Es decir, que se visualiza a los niños como potenciales personas en el futuro con empoderamiento político, pero debería cambiarse esa situación ideológica que los niños de por sí ya son importantes y que deberían fortalecer su agencia, ¿no? Esta visión, que se basa en el concepto de llegar a ser en lugar de simplemente ser niños, subraya la idea de que los niños son importantes principalmente por su futura contribución a la sociedad adulta. En esa línea se señala que los niños no son seres aislados que se vuelven competentes con el tiempo, sino que están intrínsecamente involucrados en el entorno social desde el principio. Ahora, sobre mi metodología, mi tesis es descriptiva, por lo tanto yo utilizo una metodología cualitativa. Realicé entrevistas a los representantes del CONA desde el año 2019 al 2023 y también realicé entrevistas a los funcionarios públicos que gestionan todo el tema del CONA en la dirección de los niños, niñas y adolescentes en el gobierno regional de Cusco, ¿no? Posteriormente realicé unas tablas con categorías de análisis para responder el objetivo 1 y posteriormente el objetivo 2, y estas entrevistas, mediante esta guía de las categorías de análisis, las analicé mediante el programa TASTIC, el cual es un programa cualitativo, ¿no? Aquí pude elaborar, como mencioné al inicio, el CONA se divide en 3 niveles de participación: el distrital, el provincial y el regional. Aquí tengo todos los departamentos del Perú y tengo los niveles, cuántos CONAS existen en cada nivel, ¿no? Cusco es una región que tiene una cantidad considerable de CONAS y justamente también por ello lo elijo, y evidentemente Lima tiene la mayor cantidad de CONAS, ¿no? Y bueno, aquí tengo también una tabla donde muestro las ordenanzas que tienen las provincias de Cusco, que son 13, y mediante estas ordenanzas pueden funcionar los CONAS, pero lamentablemente algo que también voy a hablar en unos minutos, el tema de los hallazgos, es que existen estas ordenanzas, pero muchas veces no se cumplen, ¿no? Simplemente existen, pero no se ejecutan en diferentes niveles de participación en Cusco. El tema del procedimiento es algo importante en mi tesis, ya que yo trabajo con menores de edad y fue un aspecto muy complicado porque tuve que pasar por diferentes permisos. Para empezar, el gobierno regional de Cusco me tuvo que dar el permiso para tener el consentimiento de brindarme los datos de los padres, y luego los padres hacia los niños, y luego posteriormente el consentimiento de los niños, lo cual fue un aspecto un poco difícil, pero también interesante. Y es un aspecto importante justamente cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes. Sobre mis principales hallazgos es que, para empezar, el CONA actúa como un espacio de socialización, donde los jóvenes, en este caso niñas, niños y adolescentes, no solo aprenden sobre política, sino que también establecen relaciones significativas y desarrollan habilidades blandas. La experiencia del diálogo y la interacción con diferentes perspectivas fomentan un aprendizaje mutuo que enriquece su comprensión democrática. Los testimonios de los participantes destacan cómo su involucramiento en el CONA les ha permitido desarrollar una conciencia cívica, preparándolos para asumir responsabilidades como futuros ciudadanos y ciudadanas. También la participación en encuentros y actividades que se realizan de manera tanto virtual como presencial, y este es un aspecto importante también, el tema de la virtualidad, porque a diferencia de Lima, en Cusco las provincias están a 5 horas, a 3 horas, a diferencia de Lima, que claro, puede estar a 1 hora, media hora, o bueno, en casos extremos a 2 horas, pero en Cusco existen provincias que están a 5 horas y esto limita esta activa participación presencial, ¿no? La interacción en el CONA ha permitido a los participantes cuestionar y actuar frente a desigualdades, fomentando un enfoque más equitativo y participativo en la sociedad. Este tipo de experiencias puede tener un efecto transformador en sus vidas y en su entorno, rompiendo las dinámicas de poder tradicionales y promoviendo una mayor inclusión. También la conciencia ciudadana se forma desde una edad temprana y está influenciada por el entorno familiar y educativo. Justamente con este punto señalo que una de mis limitaciones es que
si bien es cierto, el tema de la formación ciudadana y la conciencia ciudadana se puede fortalecer mediante estos espacios del CONA, también existen otros espacios sociales como las familias, el colegio, donde se pueden incentivar esta formación ciudadana o conciencia ciudadana, ¿no? Y esto hace que pueda existir un sesgo en mi investigación. Los testimonios reflejan también cómo los participantes sienten un sentido de responsabilidad y representación al ser la voz de otros niños, niñas y adolescentes, y esto fomenta un sentido de pertinencia y compromiso cívico. Para terminar con mis hallazgos, algunos jóvenes expresan opiniones negativas sobre la política, influenciadas por experiencias personales y familiares, ¿no? Algo interesante que también pude concluir con las entrevistas es que los niños y adolescentes tienen percepciones negativas por estas creencias de que la política es mala, es negativa o es corrupta por familias o por su entorno, pero justamente el CONA deconstruye estos pensamientos negativos y puede como encaminar este concepto de la política como una manera de canalizar conflictos sociales u otros problemas, ¿no? Los testimonios indican que los jóvenes son alentados a reflexionar sobre su papel como ciudadanos, a cuestionar las estructuras existentes y a considerar cómo pueden contribuir a la mejora de su comunidad. Bueno, como conclusiones, para no quitar mucho tiempo, a pesar de las limitaciones, el CONA sigue siendo un espacio esencial para asegurar que las voces de los niños, niñas y adolescentes sean consideradas en la gestión pública y para promover una ciudadanía activa desde una edad temprana. Los hallazgos proporcionan una base para investigaciones futuras sobre cómo la participación en el CONA contribuye al desarrollo de la ciudadanía y al compromiso social de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias a todas las presentaciones. Creo que se han tocado temas que son bastante interesantes y nos han ido transitando en cierta manera sobre diferentes aspectos de la educación, ¿no? Yendo desde atrás para adelante, o sea, de la última presentación a la primera, digamos, en cierta manera lo que nos brinda Rubí con su estudio es que la educación también es algo más que simplemente tener esos dos pilares que es matemática y comprensión lectora, ¿no? La educación también es la formación de ciudadanos dentro de las escuelas y dentro de nuestra misma comunidad, siendo agentes de cambio y enseñándole que son agentes de cambio, porque esa es la mejor manera de prevenir hacia adelante, hacia el futuro. Si nosotros les enseñamos valores democráticos y cómo debe ser una participación ciudadana, espacios como el CONA, espacios como los municipios escolares que tenemos en las escuelas, facilitan y ayudarían, digamos, a que tengan un mejor entendimiento acerca de lo que es la participación y los valores ciudadanos que deberíamos de tener. En el caso del estudio de Rosaura y Andrea, digamos, nos plantean un tema importante, ¿no? Que es el tratar de identificar esta sobreeducación que en cierta manera se puede presentar en los que son recién egresados universitarios y a veces con esta mirada dinámica que hacen para tratar de ver en cuánto tiempo o cuánto persiste esa sobreeducación, es tratar, digamos, de nosotros, digamos, es como para pensar al momento de que uno va a salir al mercado laboral, no tomar mejores decisiones sobre qué puesto va a aceptar, porque uno de los hallazgos que encuentran ellas es que si uno entra a un trabajo, a un primer empleo en términos de sobreeducación, la persistencia de que continúe en esa situación se da, digamos, en el corto y en el mediano plazo. Entonces, hay que comenzar a dar una mirada acerca de cómo tomamos mejores decisiones, incluso de repente desde antes de egresar o cuando egresamos, para lo que es la entrada al mercado laboral, ¿no? Yéndonos un poco más atrás está ya el estudio de Ilenia, ¿no? Que ya nos plantea este tema de beca 18 y las expectativas que uno tiene, ¿no? Y qué tanto las expectativas se alinean con lo que sucede en la realidad, ¿no? Digamos, si nos vamos a lo que es la educación básica regular, también tenemos las expectativas educativas que tienen los chicos a lo largo, digamos, de su circuito dentro de la educación, que tanto esas expectativas van de la mano con lo que sucede en la realidad. Tenemos cerca de ¿cuántos? Serán entre un 75-80% de chicos que egresan de la educación básica regular. ¿Cuántos de esos tienen expectativas, por ejemplo, de seguir estudios de educación superior?
cuántos de esos realmente la cumplen. Entonces, digamos, el estudio de Ilenia nos plantea, hay que tomar en consideración también las expectativas para poder después implementar medidas de política, para poder alinear un poco más las expectativas con aspectos de la realidad o ver intervenciones públicas que permitan, digamos, lograr un mejor alineamiento entre esas cosas. Y el estudio que nos presenta Irinia, con respecto a lo que es la educación bilingüe intercultural, como lo dije al inicio, ¿no? La educación bilingüe intercultural es uno de los temas que está siendo o que ha sido bastante dejado de lado en la agenda educativa, ¿no? Y felicito a Irinia de que toma la iniciativa de desarrollar un poco este tema y nos plantea, digamos, en los resultados que ella obtiene de la parte cualitativa, nos plantea lo importante que es la gestión que puedan desempeñar los diferentes funcionarios públicos, tanto en planificación o la gestión de la organización de la labor para brindar el servicio educativo, es fundamental para que luego, como nos mostró en su cuadro acerca de la calidad educativa, la gestión que nos va a permitir un manejo eficiente de los recursos, y eso va a ir de la mano con la eficacia. Entonces, en cierta manera, lo que nos muestran los diferentes estudios es necesario entender que la educación es un fenómeno multidimensional y también que transita a lo largo de diferentes aspectos de nuestra vida y que debemos nosotros tratar, digamos, de abordarlos, entenderlos y visibilizarlos un poco más como hacen los estudios de estas 4 tesis que nos han presentado. Entonces, y nuevamente me gustaría felicitar el hecho de que más jóvenes presenten sus trabajos de investigación, que es un espacio bastante importante para poder dialogar, que me imagino en la hora del cafecito lo harán, ahí tienen dudas con respecto a los estudios de investigación de ella, le pueden hacer las consultas, pero felicito bastante el trabajo realizado y los proyectos que nos han presentado el día de hoy. Gracias.